Bueno, empecemos esta primera etapa del programa hablando sobre nuestro querido ego, ¿no? Y con Leti recién antes de empezar y presentar este espacio dentro del programa, surgió el interrogante. ¿El ego en cada encarnación evoluciona o viene siempre siendo un palo en la rueda igual, ¿no? En cada una de ellas? Veremos un poco qué pasa y que nos va a ayudar a entenderlo a nuestro querido ya amigo Daniel Ferminades. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a decirle a la gente que por ahí quienes no te conocen, vos sos instructor espiritual y bueno, hay un compromiso muy fuerte con dar conferencias sobre verdades desveladas desde la conciencia. Y bueno, siempre estás aquí en este tipo de encuentros, como en la radio, charlas, encuentros con la gente, con la idea de ayudarnos a expandir, ¿no? A hacer un salto más en la conciencia. Y hoy el tema que nos convoca y es el tema del ego en cada encarnación. Me parece muy interesante lo que nos trajiste hoy. Gracias, Daniel. Bienvenido. Gracias. Sí, el ego al fin es la expresión de nuestra individualidad. Somos un espíritu y nos expresamos como individuos a través de un ego. Es decir, ¿cómo nos expresamos? Digo yo soy un individuo, digo yo, el ego, ¿no? El ego a la vez tiene mucho territorio por explorar para que el espíritu pueda crecer en conciencia. Esos territorios los que tiene que explorar son los que en las escrituras figuran como los pecados capitales, ¿no? La gula, la avaricia, la lujuria, la vanidad, son expresiones del ego. El ego tiene que adentrarse en esos territorios para conocer su potencial, su realidad, sus debilidades, encontrar sus fortalezas y a la vez trascender aquello que le puede hacer caer por el solo hecho de no conocerlo. Entonces venimos a este mundo a expresarnos desde nuestra individualidad y desde nuestra individualidad conocer el mundo, entender el mundo y comenzar a servir a la creación en lugar de estar sirviéndonos de ella para simplemente alimentar el propio ego, es decir, nuestra individualidad, ¿no? Entonces, como venimos a estudiar el espíritu a través del ego, nunca en una encarnación alcanza para conocer todo lo que hay por delante y todo lo que hay en nuestro interior. Entonces, cada vez que abandonamos este plano físico como espíritu y vamos a aquel lugar de descanso para volver a entrar en un contacto fluido y sin limitaciones, sin complicaciones, con lo que es lo puro del espíritu, ¿no? Conectamos en aquel lugar. Cuando volvemos a reencarnar, tenemos que retomar con nuestros estudios. Entonces, nos está esperando para poder volver a adentrarse dentro del alma todo aquello que todavía no trabajamos, que no superamos. Entonces, esto es bastante clave para que muchos puedan entender por qué parece ser que algunas personas nacen con complicaciones que los están esperando y la vida se les hace tan difícil. Otras personas parecen tenerlo más fácil. Esto tiene que ver con lo que heredamos, con lo que traemos, con lo que trabajamos. El que estudió en el ciclo pasado y se aplicó en cuanto a que puso y llevó a la práctica para experimentar por él mismo y tomar así conciencia de lo que fue aprendiendo, viene con algo aprendido, viene con cosas aprendidas. Entonces lo que le espera en esta vida cuando vuelve es algo más fácil de resolver cuando se presenta, más fácil de sobrellevar, porque ya tiene experiencias previas el alma. Ahora, cuando no lo tenemos y no tenemos esa experiencia, las cosas se hacen más difícil y ahí nos invade, la desesperación, los temores y cuánta cosa que nos quiere desequilibrar y muchas veces lo consigue.
Entonces, traemos lo aprendido, pero también tenemos mucho por aprender. Una de las cosas que hay por aprender, siempre insistiré en esto, es a multiplicar lo que tenemos. Y una de las maneras de multiplicar lo que tenemos es compartiendo lo que aprendemos. Porque como nos dejamos llevar mucho por el ego, queremos adueñarnos de lo que aprendimos, de lo que tenemos, de lo que adquirimos, sentimos que por un esfuerzo personal lo conseguí, y pienso que no se lo voy a dar a cualquiera porque es mío, es decir, nos adueñamos de esto, no lo queremos poseer, y muchas veces terminamos administrando lo que es un bien de todo espíritu como algo propio del ego, es decir, y desde el ego, ¿no? Es mío, no se lo doy a cualquiera y yo voy a ver cómo lo brindo. Entonces, como esa es una constante, porque el ego está presente, tenemos en algún momento que salir de esto. Pero entonces, si entendemos un poquito cómo es este mecanismo de venir a esta tierra trayendo deudas, ¿no? Lo que también se llama karma, y tenemos que saldar esas deudas, pero no es solo saldar la deuda para terminar con ella. Parte del proceso de saldar la deuda es aprender de mi error, es decir, qué es lo que yo hice para endeudarme, qué es lo que hice inapropiado. En la medida que voy aprendiendo, cada vez que vengo a esta escuela, encuentro una mejor situación, una mejor realidad en cuanto a mi estado físico, al entorno que me rodea. Una realidad mejor para el espíritu, ¿eh? No lo tomen desde el ego, porque si les digo una realidad mejor para el espíritu, la persona que creció en la luz, la comprendió, la abrazó amorosamente, se integró a ella, se ofrece en servicio hacia esa luz, cuando viene a esta tierra va a encontrar muchos problemas, porque esos problemas están esperando la luz que él lleva. Es decir, no es que va a encontrar todo resuelto sin problemas que tener que enfrentar y va a tener una vida en la que parecerá vivir de vacaciones. Nadie que está en la luz es ajeno a aquel que está en la oscuridad luchando por salir de ella, por encontrar un rumbo, por reconocerse a sí mismo. Entonces, quiero decirles, no lo veamos desde el ego, yo les hablo que somos un espíritu y nos expresamos a través de ese ego. Y traemos deudas, el alma las tiene. Cuando venimos aquí retomamos los estudios. Tómenlo como en la escuela. Si el año anterior no estudiamos todo lo que teníamos que estudiar y no nos aplicamos bien en buscar ese conocimiento y hacerlo nuestro, quedamos en deuda para poder seguir aprendiendo. Porque si la vida nos da nuevas enseñanzas y no aprendimos lo previo, se nos hacen más difíciles esas enseñanzas, porque si no entendimos lo básico, va a ser más difícil lo complejo. Daniel, con el ego, ¿en cada encarnación siempre hay que volver a empezar o hay puntos en donde retomamos con lo que dejamos atrás o en una historia anterior? Volver a empezar no, porque ya está hecho. Lo que pasa es que la vida nos pone situaciones, hay que recapitular, ¿no? La vida nos pone situaciones en donde tenemos la oportunidad de sacar a la luz, a través de nuestra acción o de nuestra intervención, lo que está aprendido o aún lo que queda por aprender. Es decir, nos expresaremos en parte desde la ignorancia y en parte con conocimiento. Depende de eso cómo lo sobrellevamos. Pero tenemos que recapitular, volver a conectarnos con cosas que ya pasamos para poder entonces refrescar lo que está en nuestro interior, dado que el ser humano no recuerda las encarnaciones pasadas y todos los sucesos que tuvo que pasar por ella. La manera de que aflore el conocimiento, que es lo más importante, es a través de los hechos. Entonces nos encontramos tal vez con problemas que podemos resolver sin siquiera alguna vez haberlos enfrentado, por lo menos lo que recordamos en esta vida, pero porque en otras sí lo pudimos pasar y obtuvimos esa claridad. Entonces del alma aflora ese conocimiento y nos facilita y nos mejora el diario vivir, ¿no? El presente. Daniel, quiero citar a Imelda, que bueno, nos acerca comentarios acerca de que, bueno, el ego negativo, los pecados, que los podemos gestionar al reconocerlos en uno mismo, y pensaba en el tema de la vigilancia. Es como que
¿no? Al ego hay que estar vigilándolo constantemente porque se nos puede descarriar y ahí quizás puede generar una deuda para la vida siguiente. ¿Cómo tenerlo bien domado al ego? Es que, bueno, la expresión de bien domado es como si fuera llegar al final de ese camino de autorrealización, ¿no? Domar el ego. Para tenerlo bien domado hay que caminar mucho. Entonces, vamos a poder de a ratos llevarlo de la rienda nosotros y de a ratos se rebelará y querrá ir hacia donde de alguna manera le tiran su deseo. Pero sí, muy buena la pregunta. La atención es la que nos permite sostener todos los logros, todo lo conquistado. Si yo aprendo, puedo entonces enfrentar con ese aprendizaje, con ese conocimiento que adquirí, los que se presente en la vida. ¿Cómo puedo enfrentar lo que se presenta? Sosteniendo con atención lo que aprendí. Entonces, tengo que estar atento a lo que sé, atento a lo que quiero. Ahora, preguntémonos también, ¿no? ¿Tenemos en claro qué es lo que queremos? Porque a veces queremos ser personas buenas y a veces aflora en nosotros una persona que se deja ver como no buena y nosotros lo consentimos porque no estamos atentos o porque a veces lo justificamos diciendo que, bueno, en este caso correspondía que porque se tiene que hacer justicia y entonces afloro yo diciendo las cosas como las pienso y como las veo, a veces de una mala manera. Entonces, hay cosas que pulir, hay que evaluar, pero hay que estar muy atentos a todo esto. No puedo ser cristiano dentro de la iglesia el día que voy y ser una persona pagana en la calle haciendo lo que se me cruza como impulso, dejándome llevar por eso y haciendo lo que esté a mi alcance sin importar lo que haga para conseguir lo que busco, porque si vivo esa dualidad, en definitiva no me juego por nada, es decir, estoy, como decía Jesús, sirviendo a dos amos, ¿no? Un día lo busco servir a Dios cuando lo necesito y porque necesito de sus milagros, de su magia, de su grandeza, y en otro momento me olvido de todo eso y me vuelco a las cosas que son del mundo y me dejo llevar por eso. Bueno, tenemos que controlar, tenemos que domar, ¿no? nuestro interior, o como se habla también en los trabajos de Hércules, es decir, los caballos desbocados, ¿no? Los pensamientos, la mente, hay que domar, porque la mente, si está entregada al servicio del ser, está a disposición de procesar inteligentemente lo que él impulsa, por eso es la mente, para organizar. Ahora, si la mente vive ocupada en procesar lo que el ego propone, y lo que el ego propone es lo poco que conoce, que es sus intereses personales, es en donde limitamos a la mente en su grandeza o en sus posibilidades y a la vez al espíritu a que progrese. Ahora, todo esto, como bien decís, uno tiene que estar atento, pero ¿cómo uno consigue estar cada vez más atento? Entendiendo cada vez más lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo. Muchas de las cosas que hacemos a diario, aún hasta de manera repetitiva, no las analizamos con profundidad y nos dejamos llevar por las conclusiones aparentes y evidentes, pero a veces hay otros propósitos internos que nos impulsan a hacer esto. Ustedes fíjense, a lo mejor si uno va a hacer un psicoanálisis, por qué tiene la vida como tiene y le cuesta sobrellevar ciertas cosas, empiezan a veces a indagar en el pasado de uno y ve que a uno le inculcaron de pequeño cosas que lo condicionaron para hoy estar cumpliendo con aquello que tomó como compromiso, tuvo como referencia, y entonces no es uno real, no es uno sincero expresando lo que siente, sino que quedó condicionado por aquello. Bueno, hay cosas que hay que analizar. Estamos haciendo a veces muchas cosas porque nos dijeron que hay que hacer esas cosas. Claro. Daniel, una cosa, ¿cómo sabemos si estamos haciendo bien las cosas con nuestro ego? Que vamos por buen camino, digamos, ¿no? Que
Hay señales, hay digamos, actitudes o cosas que suceden en el afuera como para tenerlo como referencia. Sí, pero son muy sutiles y muy personales. Oh. Es decir, yo les puedo decir que es muy difícil saber si el paso que voy a dar es el apropiado antes de dar el paso. Entonces, ya lo importante es que tengan la intención de ser una persona de bien, una persona que busca y está atenta a sus propios errores, tratando de corregir, tratando de rectificar. Más enfocar la energía en observar nuestros errores que en ver los del prójimo. Veo los del prójimo, critico los del prójimo, no observo lo mío. Cuando critico lo del prójimo, no lo puedo cambiar. Si observo lo mío, está en mí cambiarlo, si decido hacerlo y entiendo cómo. Entonces, en la medida que empiezo a buscar hacer las cosas bien y me comprometo con eso, porque, digamos, de alguna manera, si ante Dios o la propia conciencia uno dice, basta, no puede ser que me deje llevar por los impulsos y no tenga yo un control, tengo que tener un control. ¿Qué se requiere para poder llevar adelante este compromiso? Atención a cumplir con ello y a ver, si viene un impulso, no me dejo llevar solo porque es un impulso, analizo de dónde viene el impulso y a dónde me quiere conducir. A ver, es un trabajo, ¿no? Estamos estudiando y tenemos que crecer a través de ese estudio. Hacernos adultos no es tan solo dejar que pasen los años. Hacernos adultos es ser responsables, ser estudiosos, no solo de lo que pasa alrededor, sino de lo que pasa en mi interior. Porque lo que hizo de mal aquella persona, lo cual yo critico, a mí me hizo reaccionar. A mí no me hace mal lo que hizo la otra persona, lo que me hace más mal es mi reacción. Y yo tengo que cambiar mi reacción y tener más entendimiento que dejarme llevar por la reacción. Entonces, si yo entiendo que lo que hizo esa persona está mal, pienso, ¿cómo podría cambiar eso esa persona, no? Si estuviese yo en su lugar. Pero, a ver, lo pienso en función de crecer, en función de aprender. Pero bueno, muchos de los aprendizajes, y sobre todo al principio, serán a través de errores. No es que uno está seguro antes de hacer las cosas de que van a dar siempre un buen resultado. Yo arriesgo la semilla que tengo al ponerla en la tierra, de alguna manera esperanzado de que germine, salga adelante y se multiplique y de fruto me puedo alimentar y compartir con quienes amo, pero a lo mejor también la puedo perder. Entonces tengo que estar atento de mi parte a hacer todo lo que tenga que hacer para no perderla, ¿no? Atento que no vengan a lo mejor insectos y se lo coman, a que no haya demasiada agua y se pudra. Es decir, atento. Si uno piensa que las cosas mágicamente van a llegar o que hay fórmulas, está equivocado, porque si hubiese fórmulas, el mundo hubiese cambiado hace rato, porque el cielo le acercaba las fórmulas o alguien la compartía y entonces, no es cuestión de pensar que mágicamente van a desaparecer. Es una atención constante sobre nuestra expresión. Simplemente, y disponemos de tiempo y de capacidad, porque así como tenemos tanto tiempo para criticar y observar lo que hacen los demás, el gobierno, la religión, los individuos y la familia, en lugar de dedicarlo a eso, miremos para adentro. Y utilicemos mejor el tiempo en cambiar y crecer nosotros. Ningún alumno va a la escuela para cambiar el mundo. Primero va a la escuela para aprender. Entonces, una vez que aprendo, puedo ayudar a que el mundo cambie aportando lo que fui aprendiendo. A ver, lo que voy aportando es que surge de la superación personal. Entonces fui dejando mis debilidades, me fui fortaleciendo, fui dejando mi ignorancia, hallando conocimiento y es lo que comparto y mejora. Pero bueno, lo principal, tener la intención de cambiar, de mejorar, de superarse uno y de comprometerse con eso, estar atento. Vamos a caer muchas veces, porque es difícil. Sí, que uno, es imposible. lo decide, pero sí. Bueno, es la experiencia que nos dará fuerza para seguir adelante. Bueno, interesante el tema, ¿no? Porque también vaya a saber por qué encarnamos con el ego que encarnamos, otro tema para abrir en otro momento.
los aprendizajes que traen estos egos, porque no todos son iguales, Daniel. No. Por eso somos individuos, justamente. Claro, por eso. Únicos. Pero tienen esta cosa que te enredan la galleta. Leti, vamos a compartir los datos de Daniel y de la escuela, así, bueno, de alguna manera la gente puede acercarse, conocerlos. Muy bien, el sitio web es www.impulsodeуnanuevavida.org, en Instagram, Facebook, YouTube, @impulsodeуnanuevavida, el WhatsApp 343 53 01 555 de Entre Ríos, Paraná. Buenísimo. Daniel, muchas gracias. Como siempre, muy iluminadas nuestras charlas. Gracias, muchas gracias. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos.